Gracias al Señor por la oportunidad que nos brinda en este día de poder estar juntos a ustedes una vez más para poder realizar este comentario de la escuela dominical para el domingo 19 de julio del año 2020. Estamos viendo el título de la lección del día de hoy, la encarnación de Jesús, y está aún dentro de lo que es el estudio. Esta es la lección número 4 de la doctrina del Hijo, y en la que tenemos la lección del día de hoy. El título, como ya lo indiqué, lo reiteramos, la encarnación de Jesús, con lectura bíblica en Isaías 9, 6 al 7. Y leemos en el nombre del Señor. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Esa es la lectura bíblica para el día de hoy, en la cual tenemos la lección. Y para también poco ir introduciéndonos en el tema, vamos a analizar un poquito esta lectura bíblica en Isaías 9, 6 y 7. Nos encontramos que esta es verdaderamente una de las profecías más asombrosas jamás dadas, sin duda en referencia al nacimiento prometido a María de Emanuel, y en la Biblia señala, por tanto, el Señor mismo os dará señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel, profecía dada hacia Jesús y que ya en más de alguna ocasión anterior hemos visto. El niño que nace es el ser humano Jesús, que vino a este mundo como un bebé, mientras que el Hijo dado es la segunda persona eternamente engendrado por la divinidad. Emanuel es el nombre terrenal elegido por Dios para su Hijo y retrata el carácter del niño, que significa Dios con nosotros o Dios está entre nosotros. Ahora, en Isaías 9:6, describe los nombres divinos que solo pueden ser verdaderos de Dios, como admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Se presenta a la persona del Mesías como el de un hombre, porque él era un descendiente de David, pero él era Dios también. El propósito de la venida de Cristo fue para nosotros un beneficio de todos aquellos que lo aceptan como su Señor y Salvador. Isaías vio la oscuridad y la tristeza de la nación y vio también al Hijo que nacería para eliminar esa oscuridad e iluminar al mundo. Entrando al análisis de la lección, tenemos que la encarnación del Hijo de Dios fue un arreglo por la eternidad, ya que seguirá manifestándose por todas las edades. En el Antiguo Testamento tenemos nosotros algunos momentos muy especiales en el libro de Miquías, pero vamos a ver esto de encarnación. La descripción del diccionario o la explicación del diccionario es encarnación del latín incarnatio, de incarnatum, incarnare. Para los cristianos es el momento en que el verbo de Dios, Dios Hijo, se encarnó en Jesucristo por el poder del Espíritu Santo y asumió la naturaleza humana, despojándose de su divinidad en obediencia a Dios Padre para reconciliar a la humanidad perdida. En el cristianismo, la palabra encarnación se utiliza para expresar la idea de que Jesucristo ha venido a esta tierra en forma humana. La palabra es un término latín que significa literalmente el acto de ser encarnado. Se utilizó este término en latín en Juan 1:14, que habla de Jesús que se hizo carne y habitó entre nosotros. Miqueas señala el lugar exacto de su nacimiento y dice que el Señor estará o será dado, ¿no es cierto? Y vendrá a ser parte de una gran bendición por los días de la eternidad. Y esto lo tenemos en Miqueas 5, verso 2, y ahí usted lo puede ver, en la cual señala el lugar exacto de su nacimiento. Pero tú, Belén Efrata, leemos Miqueas 5:2, aunque eres pequeña entre los millares de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas han sido desde el principio, desde la eternidad.
Efrata significa un lugar de abundancia. Belén, casa del pan o de la comida, es decir, abundancia en la casa. Eso es Belén Efrata. En el Nuevo Testamento hay muchos anuncios, hay anuncios celestiales acerca de la encarnación. Zacarías dijo, hará volver el corazón de los padres a los hijos. María, la madre de Jesús, escuchó palabras solemnes. El santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Elizabeth dijo de su prima, ¿no es cierto?, de que el bendito, el vientre, el fruto de tu vientre. Y José el carpintero escuchó lo siguiente, porque lo que en ella hay engendrado del Espíritu Santo es. Hubieron otras manifestaciones. A los pastores se les pronunció un anuncio muy especial. Y leemos nosotros Lucas 2, 8 al 14, que dice que había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí el ángel del Señor vino sobre ellos, y la gloria del Señor los cercó de resplandor, y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os será por señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente fue con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. A los pastores se les pronunció entonces este mensaje tan especial. Los magos señalaron su estrella, hemos visto en el oriente, y tenemos otras expresiones tan especiales como Simón, que guardaba en el templo. Describe la Biblia, los evangelios, lo siguiente. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte hasta que viese al Cristo del Señor. Y vino por el Espíritu al templo, y cuando los padres metieron al niño Jesús en el templo para hacer por él conforme a la costumbre de la ley, él entonces le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, Señor, ahora despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y la gloria de tu pueblo Israel. Eso es lo que expresó Simón cuando tomó a Jesús en sus brazos. Y José y su madre, ¿no es cierto?, María, estaban maravillados de las cosas que se decían de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este es puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel y por señal a la que será contradicho. Y una espada traspasará también tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Eso fue la expresión que tuvo allí Simón o Simeón, que estaba siempre en el templo. Pero también tenemos a Ana. Ella también estaba en aquel lugar, profetiza, y ella comunicaba, ¿no es cierto? En el expositor dice, en Jerusalén, Ana hablaba a todos los que esperaban la redención. Y leemos, ¿no es cierto?, esta expresión. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, la cual era de avanzada edad, y había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda como de 84 años que no se apartaba del templo, sirviendo a Dios de noche y de día con ayunos y oraciones, es decir, una consagración plena. Y esta, viniendo a la misma hora, también daba gracias al Señor y hablaba de él a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Pasamos ahora al texto para memorizar y este está en Lucas 2, verso 38. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Amén. Nada más y nada menos se refiere a Ana, ¿no es cierto?, la profetisa que ya hemos mencionado anteriormente. Vamos a pasar ahora entonces a el segundo subtítulo, digámoslo así. Dios hace todo perfecto. ¿Cuál fue la razón de la encarnación por el nacimiento original? Dios hace todo perfecto y siempre encuentra razones del porqué para efectuar una acción. El porqué de la encarnación fue para revelar al Dios invisible, para cumplir la profecía y para garantizar el pacto davídico cuando aseguró que algún día un heredero de su simiente reinaría sobre Israel. El significado de la encarnación es que Dios aparece en la carne y Él viene a obrar en medio del hombre de su creación bajo una imagen de carne. Por tanto,
Para que Dios se encarne, primero debe ser carne, una carne con una humanidad normal. Esto, como mínimo, es el requisito previo más básico. De hecho, la implicación de la encarnación de Dios es el que Él vive y obra en la carne. Dios se hace carne en su misma esencia, se hace hombre. Su vida y su obra encarnada pueden dividirse en dos etapas. Vamos viendo. Esto se refiere a Jesús en la acción de la encarnación. Dios, el porqué de la encarnación fue revelar, ¿no es cierto?, al Dios invisible para cumplir la profecía, ya lo hemos señalado. Su encarnación fue para hacer sacrificio por nuestros pecados, reconciliar al hombre con Dios. Pero Él tuvo una vida humana. Podemos señalarlo en dos partes, como indicábamos hace un momento atrás. Primero es la vida que vive antes de desempeñar su ministerio. Él vive en una familia humana ordinaria, en una humanidad totalmente normal, obedeciendo lo moral y las leyes normales de la vida humana, con necesidades humanas normales, comida, vestido, refugio, descanso, debilidades humanas normales y emociones humanas normales. En otras palabras, durante esta primera etapa, él vive en una humanidad no divina y completamente normal y se involucra en todas las actividades humanas normales. Eso fue Jesús en sus primeros años de vida. La segunda etapa es la vida que vive después de empezar a desarrollar su ministerio. Sigue morando en la humanidad ordinaria con un caparazón humano normal, sin mostrar señal externa alguna de lo sobrenatural. No obstante, él vive puramente por el bien de su ministerio, y durante este tiempo su humanidad normal existe enteramente al servicio de la obra normal de su divinidad. Y es que, para entonces, su humanidad normal ha madurado hasta el punto de ser capaz de desempeñar su ministerio. ¿Y cuál era su ministerio? Proveer un ejemplo para los creyentes, destruir al diablo con sus obras y escapar de la maldición heredada. Y aquí tenemos un resumen de lo que ya hemos comentado, ¿no es cierto? Su encarnación fue para hacer sacrificios por nuestros pecados, reconciliar al hombre con Dios, proveer un ejemplo para los creyentes, lo acabo de señalar, destruir al diablo con sus obras y escapar de la maldición heredada. ¿Cuál es la maldición heredada? El pecado. Sanar a los quebrantados de corazón, preparar libertad al cautivo, proclamar el año agradable del Señor, para dar vida y para glorificar al Padre. Eso es lo que señala el expositor, ¿no es cierto? El Dios que se hizo carne se llama Cristo. Y así el Cristo que les puede dar a las personas la verdad se llama Dios. No hay nada excesivo en esto porque Él posee la esencia de Dios y posee el carácter de Dios y posee la sabiduría en su obra que el hombre no puede alcanzar. Los que a sí mismos se llaman Cristo, pero que no pueden hacer la obra de Dios, son fraudes. Cristo no es solo la manifestación de Dios en la tierra, sino también en la carne particular asumida por Dios a medida que cumple y completa su obra entre los hombres. Vamos viendo las referencias que tenemos para esta parte. Entonces, Génesis 3:15 se habla mucho de este verso en la cual señala claramente: y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Una importante definición del concepto propio de la venida del Hijo de Dios. Hebreos 10, 4, 5, 10 y 12. Leamos, por favor. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar el pecado. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Verso 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Tenemos entonces que el sacrificio humano, que aquello que se hacía humanamente ya queda de lado, porque se cumple la voluntad de Dios para con su pueblo y Cristo se ofrece una vez y para siempre por todos los pecados y hoy está a la diestra de Dios Padre. Primera de Pedro 2:21 dice: pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Qué importante y qué interesante. Él se hizo hombre para realizar aquí en la tierra el ministerio de la bendición hacia aquel que creyera en él. Juan 3:36 finalmente nos habla que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está con él. Importante entonces es pensar de que todo este proceso o esta realidad que hemos señalado
Dios hace todo perfecto. ¿Jesús tuvo mente humana? Bueno, Jesús tuvo un proceso de aprendizaje, aprendió a leer y a escribir, a ser obediente con sus padres. Este proceso ordinario de aprendizaje formó parte de la humanidad de Cristo. Debemos recordar que Jesús fue humano, no era un superhombre, era un hombre real. La humanidad de Jesús y su deidad no encajan directamente la una con la otra. Si fuera así, eso significaría que la humanidad de Jesús sería de hecho superhumanidad. Y si es superhumanidad, no es nuestra humanidad. Y si no es nuestra humanidad, Él no puede ser nuestro sustituto, ya que debe ser como nosotros. Para mayor complementación a lo que hemos señalado recién, usted puede leer Hebreos 2, 14 al 17. Tuvo mente humana como la nuestra, tuvo un alma y emociones humanas, sufrió ansiedad, angustia, por ahí tuvo una expresión, me siento morir, fue una tristeza extrema, toda la gama de emociones vivió, se maravilló por la fe del centurión, lloró afligido por Lázaro, su amigo. Veamos otra expresión de Jesús tuvo mente humana. Si Jesús era completamente humano, experimentó todas las emociones, incluidas las pecaminosas como los celos. Lo primero en decir es que el Señor Jesús fue un ser humano muy emocional. Esa es una observación importante, ya que la Biblia enseña que Jesús nos revela quién es el Señor, Dios, porque en Él toda la plenitud de la deidad habita corporalmente. Sugiero leer Colosenses 2, verso 9. Somos creados a imagen de Dios. Jesús revela esta imagen perfectamente y es esa una imagen muy emotiva. ¿Significa esto que Jesús experimentó toda la gama de emociones humanas? No, la Biblia nos dice que Jesús fue hecho como sus hermanos en todos los aspectos. Hebreos 2:17. Esto significa que fue tentado de la misma manera que nosotros, pero hay una diferencia importante. Soportó esas tentaciones sin pecado. Hebreos 14:15. Las emociones son reacciones a las cosas que suceden a nuestro alrededor, o por nosotros estas reacciones pueden ser buenas o malas. Jesús no tuvo ninguna reacción negativa, por lo que no experimentó celos, pasiones pecaminosas o ataques de ira. Con respecto a nuestras emociones, anhelamos llegar a ser como Jesús. Anhelamos emociones profundas que apuntan a la gloria de Dios, no a nuestros propios deseos. Por lo tanto, en esa acción, cada uno de nosotros tenemos que entender que Jesús tuvo todas esas emociones, pero ciertamente en él había algo importante. Oró con su corazón lleno de emoción. Jesús aprendió a obedecer. Mire usted, llegó a ser el autor o autor de la salvación para todos los que lo obedecen. Fue sin pecado y jamás cometió pecado alguno. Qué importante. Pasemos a las referencias. En Juan 13:21, y habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu. Aquí hay una expresión, una ratificación del sentimiento humano. Y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Sentimiento humano, sabía la realidad de las personas. Mateo 8:10, al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Es una expresión de un concepto humano, de comprender, de maravillarse, de alegrarse. Hebreos 5:8 y 9. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Ahí teníamos entonces la expresión de las referencias. Y ahora entonces vamos a pasar a poder estar realizando un breve análisis final, al concluir, por cierto, un breve análisis de la lección del día de hoy, ¿no es cierto?, del tema principal de la escuela del día de hoy. Y leemos y señalamos lo siguiente. En este estudio de la doctrina del Hijo, hoy hemos analizado la encarnación de Jesús. Se han revisado varios aspectos muy importantes en esta temática, y en ella debemos destacar claramente que la encarnación del Hijo de Dios fue un arreglo por la eternidad, ya que seguirá manifestándose por todas las edades. La humanidad de Jesús es un ejemplo para los creyentes, ya que tiene que ver con cómo vivimos nuestras vidas. La vida de un cristiano debe ser una imitación de la vida de Jesús. Les sugiero revisar Juan 13:34 y 15:12. Juan 15:12 también. Somos llamados a vivir nuestras vidas como Él vivió la suya. Así como Jesús fue tentado, soportó el sufrimiento y enfrentó el odio, así debemos los cristianos enfrentar esas cosas en este mundo. Apóyese en la lectura de Juan 15:18 al 20. Juan 15:18 al 20. Léalo
y ahí complementará lo que hemos señalado recién. Sin embargo, la manera en que ganaremos esta batalla en contra del mundo es mirando hacia aquel que ya ha vencido al mundo. La vida de obediencia y la fe de Jesús es un ejemplo para nosotros cuando enfrentemos la tentación, ya que nosotros contamos con los mismos recursos que respaldan a Jesús para llevar a cabo su ministerio: la palabra de Dios, la oración y el Espíritu Santo. Gracias al Señor por esta bendición que nos ha concedido de poder analizar el día de hoy esta escuela dominical en que hemos visto la encarnación de Jesús, en que Dios hace todo perfecto y que Jesús tuvo una mente humana y que nosotros somos parte de esa bendición. Gracias a nuestro Dios por la oportunidad que nos ha brindado de poder analizar en parte esta escuela dominical, y le invitamos a que usted pueda estar atento a una próxima publicación de estos análisis o de estos comentarios para que usted pueda seguir complementando el estudio de la escuela dominical. Le invitamos para una próxima oportunidad a estar atento a la emisión de estos comentarios. Muchas gracias. Dios sea bendiciendo a cada uno de ustedes y nunca su misericordia sea parte de vosotros y esté siempre el anhelo y el deseo de aprender de la palabra del Señor.